Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Leo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y a Leo tengo que cambiar el vos por el tú porque ya está en México hace mucho tiempo. Y este es el episodio, Leo, te cuento, el episodio número 94 de PLF. Wow, felicitaciones. Una gran tarea la que 94. realizan con la Cabot. Así que bueno, estamos esperando qué vamos a hacer de especial para el número 100 o 101, así que a Elo se le tiene que ocurrir una idea interesante. Igual siempre fue una trampa, Uri, porque yo espero llegar al 1000, 1001. O sea, 100 era para motivarte a vos, pero... Es la zanahoria delante del caballo, para acabar del perro. Claro. Felicitaciones. Bueno, y Leo, yo quiero contarles a todos que el rabino Leo Levi ahora nos va a contar, es rabino de la Kehilá Betel en la Ciudad de México, y hoy este episodio va a estar dedicado a, como empezamos en el episodio anterior, a ir descubriendo las diferentes comunidades de Latinoamérica. Y se nos ocurrió, y de Iberoamérica en general, se nos ocurrió ir descubriendo diferentes comunidades judías del mundo, hablando con un rabino. Seguramente podremos hablar con otro rabino, o seguramente con otro dirigente comunitario, con otro algún judío del Yishuv, de la Kehilá, de algún país o ciudad determinada. Elegimos hablar con rabinos. Tuvimos la vez pasada el primero de estos encuentros en esta nueva sidra, en esta nueva categoría que estamos haciendo, y hablamos con el rabino Max Codet, que es el gran rabino de la Kehilá de Uruguay, y ahora estamos hablando con el gran rabino Leo Levi, no sé si de toda la Kehilá de México, pero sí un gran rabino, y aparte quiero contar algo personal, siempre tenemos algún tipo de relación personal con alguno de los invitados, algunas veces sí, otros no. Leo fue more mío, ¿no es cierto, Leo? Así es, tengo los mejores recuerdos de esos momentos. Uri era pequeñito, yo también. Fue en el colegio Arlene Fern, era Moré, fue en cuarto grado, creo, en cuarto grado. Entonces de esto ya hace algunos años. Hace unos años, y su esposa Meital fue también mora mía, pero creo que en tercer grado. Entonces siempre que vuelvo a México los paso a visitar, y fue mi último viaje antes de la pandemia, así que también será recordado como el último lugar que visitamos antes del coronavirus, ¿no es cierto? ¿O cuál fue el último que fuiste? Antes de que cerraran las puertas de todo. Yo fui a Madrid y de ahí a Los Ángeles y después vine para Argentina, así que no, la pasé bien. Y Leo, ¿el último lugar que pudiste viajar tú? Fue a Estados Unidos, Miami, una boda de un miembro de la comunidad, y tengo un excelente recuerdo de ese momento. Y algo que se extrañan también, ¿no? Ahora vamos a ir al tema, pero es lindo hablar. Algo que se extrañan también son las jupot, ¿no es cierto? Así es. Y las mafot. Fue la última jupa que hicimos también. Pero bueno, vamos al episodio del día que tiene que ver con, vamos a hablar con el rabino Leo Levi, el rabino de la Kehilá Betel de México, sobre el Yishuv, sobre la comunidad judía de México, y vamos a hablar también sobre el tema de Musar, el tema de Midot, de las diferentes cualidades del ser humano y cómo las trabajamos desde la perspectiva judía. Pero Leo, vamos a empezar a conocer un poco de la Kehilá de México. ¿Cuál es el origen de los judíos en México? Bueno, hay quienes se remontan, pero esto no es en una forma organizada, a la llegada de los españoles a América. ¿Sí? Entonces, podemos llevarlo a esos momentos, pero lo cierto es que la inmigración judía a México, ya en forma organizada, tiene un poco más de 100 años. Algunas de las organizaciones judías más antiguas de México tienen un poquito más de 100 años. Vinieron judíos de países árabes, de Siria, de Líbano, también de Europa Oriental, y comenzaron a conformar las comunidades. Al comienzo era una única comunidad, la Alianza Montesinai, que agrupaba a todos los judíos, y después, por supuesto, empezaron a haber diferencias por las formas en que rezaban, por las costumbres, y comenzaron a establecerse comunidades por los países de origen. Entonces tenemos una comunidad ashkenazí, ortodoxa,
que reúne a los judíos de Europa Oriental, principalmente Rusia, Polonia, Europa Central. Y tenemos una comunidad que reúne a los judíos que vienen de Siria, y ahí se dividen en dos comunidades, una de los judíos de Alepo y otra de los judíos de Damasco. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Y hay otra comunidad que es sefaradí, principalmente los judíos de Turquía, de los Balcanes, del norte de África, y tenemos la comunidad Betel, donde yo soy rabino, que es una comunidad conservadora, que gran parte es ashkenazí, pero tenemos judíos que vienen de otras comunidades también, y soy rabino en esa comunidad desde el año 2002, primero como rabino asistente y ya desde hace 3 años como el rabino principal de esa comunidad. Yo nací en Argentina, en Buenos Aires, y llegamos aquí con mi esposa hace 18 años y tenemos 4 hijos mexicanos. Toda una familia y toda una vida en México, ¿no es cierto? Ya Así casi es. la mitad de tu vida, Leo. Sí, prácticamente. Llevamos una vida muy, muy institucionalizada. Tal vez es una de las características de la vida judía en México. Tenemos escuelas judías, mis 4 hijos van a escuelas judías, hebraístas, sionistas, tenemos movimientos juveniles, tenemos muchas sinagogas, una vida judía que comprende unos 40.000 judíos, la mayor parte están aquí en la Ciudad de México, aunque hay pequeñas En todo comunidades. México, danos panorama, más o menos hay unos 100 millones de mexicanos en general. ¿Cuál es el número de población? Sí, podríamos pensar en 100 millones de mexicanos, 40.000 judíos, una población muy pequeña. La mayoría está en la Ciudad de México, aunque hay pequeñas comunidades en Guadalajara, hoy en día en Cancún, también en Monterrey, pero la mayor parte de los judíos viven en la Ciudad de México. Lo llaman la comunidad de comunidades, ¿sí? Porque es una comunidad compuesta por diferentes comunidades, por los países de origen o por, en nuestro caso, por una orientación o un movimiento, como es el movimiento conservador, y tenemos un centro deportivo israelita que nos agrupa a todos, que es un centro cultural y deportivo. Muy bien. Entonces, más o menos unos 100 años de la comunidad judía de México organizada, vamos a decirlo de alguna forma, Sí, bastante ligada al origen étnico de cada... Porque muchas veces también es interesante decirlo acá en el podcast, ¿no? Que hay mucha gente que son judíos y no judíos, que también hay que decirlo, Leo, que nos escuchan y que nos ven con Elo ya hace 94 episodios, hace casi 2 años, que siempre a veces narramos una historia judía desde el monte Sinaí hasta nuestros días, o desde Abraham hasta nuestros días, pero que también hay una gran división interna dentro del judaísmo, que si bien que sea algo quizás que nos une a todos, también hay importantes diferencias, y me parece que es interesante utilizar el caso de México, que quizás es uno de los más paradigmáticos de todos, ¿no? Porque vos cuando estabas diciendo recién, ¿no es cierto?, que hay dos, que de Siria fueron de dos lugares, de Alepo, ¿sí?, y de Damasco, y que cada uno fundó su comunidad, y hasta el día de hoy siguen teniendo sinagogas separadas, cuando ya pasaron 100 años es difícil de entender, y que no suele pasar en la mayoría de los países donde los judíos inmigramos, donde la asimilación, por lo menos entre judíos, ¿no es cierto?, más allá de lo exogámico, fue mucho más que lo que es en México, ¿no? Así es, en México se conservan mucho las costumbres del país de origen, y tenemos comunidades muy, muy vibrantes. Tenemos muchísimas sinagogas en la ciudad, y cada comunidad trabaja intensamente para mantener su identidad, sus tradiciones, y bueno, es una comunidad muy sionista también. Es una comunidad también donde el índice de matrimonios exogámicos es muy baja, y donde hay una gran educación judía. El 90% de los niños judíos van a escuelas judías. Pero, Leonel, ¿cuántas escuelas judías hay en total, para tener una idea, más o menos? Hay unas 14, 15 escuelas judías en la ciudad, de las cuales las escuelas hoy más grandes, más numerosas, son escuelas ultraortodoxas.
y tenemos otras, más o menos unas 5 sionistas hebraístas, y tenemos también dentro del mundo religioso como de diferente, digamos, de diferente nivel de observancia. Son muchas las escuelas judías que hay en la ciudad. Pero vos que estás en el movimiento conservador, es la única, la que estás vos. No, bueno, mis hijos y los miembros de nuestra comunidad van generalmente a escuelas judías sionistas hebraístas. Hay escuelas judías ortodoxas y hay ultraortodoxas, hay varias yeshivot, ¿sí? Así que hay una gama muy amplia de educación judía. Y también es interesante, ¿no? Había una de las últimas escuelas donde realmente se enseñaba Yiddish. Yo recuerdo haber tenido en el Majón Le Madrijim, en el 2007 cuando viajé, compañeros que venían de la Yiddish, de la escuela que todavía, jóvenes de 17, 18 años, en el 2007 creo que viajé, que hablaban Yiddish, ¿no? Y bien, como muchos hablábamos hebreo. Yiddishista en el mundo ashkenazí. Había 3 escuelas hasta hace una década más o menos que enseñaban Yiddish. Una escuela Yavne, una escuela ortodoxa sionista ashkenazí que enseñaba Yiddish, una escuela Naye que enseñaba Yiddish y la escuela Yiddish que también enseñaba Yiddish. Hoy no, hoy quedó como una parte de la cultura, pero no hay clases de Yiddish. Hay una cosa, Uri, que la otra vez no lo mencionamos con el rabino de Uruguay, que en Uruguay está la ORT como universidad, ¿no? Más allá de que no es una institución religiosa, pero sí es judía. ¿Y en México hay una universidad judía o no? ¿O estamos Así es, está la Universidad Hebraica. Está la es universidad algo único. Hebraica. Por ejemplo, en Argentina ¿Sí? no existe eso. O sea, claro, hay una universidad judía, que es la Universidad Hebraica, y está también la Universidad Ort. también tiene Universidad ORT en México. Tenemos Universidad Ort, y la Ort también trabaja con una escuela, que es esta escuela Yiddish, que se llama SIM Ort, Colegio Israelita de México Ort. Mira. O sea que todavía tiene la ORT, tiene todavía relación con la comunidad judía de alguna forma. Sí. La universidad. La universidad apoya a este colegio en el área de tecnología. Excelente. Bueno, y algo que puedas decir, estando ya hace casi 20 años, Leo, hace 18 años allí en México, que sea una característica particular de la Kehilá, del Yishuv, algo que haya sido totalmente diferente a tu experiencia aquí en la Argentina, donde eres originario. Sí, es una comunidad muy generosa, tremendamente generosa, tanto hacia Israel como hacia las organizaciones judías internas, y el valor de la tzedakah es, se enseña a los niños, crecen con este concepto de apoyar a sus comunidades, apoyar a las sinagogas, apoyar a las instituciones judías, y todos trabajamos en enseñar este valor. Así comenzó la comunidad judía también en México, como alianza de beneficencia Monte Sinai en su momento, y este concepto del gesed, de la bondad, de ayudar a los más necesitados, sigue siendo un pilar de la comunidad judía de México, y es un ejemplo. Algo que recién dijiste, Leo, yo digo que todos estos episodios están grabados, por supuesto, pero son falsos vivos, lo hacemos como una conversación real y no planificamos mucho, pero algo que recién me hacía resonancia a mí cuando hablabas, tenía que ver que muchas comunidades judías en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, se originaron como asociaciones de beneficencia. La AMIA también aquí, la Asociación Israelita Mutual Argentina, entonces toda esta idea de la tzedakah que, digamos, hoy en día quizás no estamos tan acostumbrados, y suena feo decirlo, ¿no?, como esta noción del judío pobre, o el judío indigente, o el judío al que le falta un plato de comida, que seguramente hay aquí en la Argentina y en México también, pero no es la mayoría de la comunidad judía. Hoy en día, gracias a Dios, la gran parte de la comunidad judía será clase media, clase media baja, clase media alta, clase alta, pero ese judío que le falta para comer, excepto en momentos de crisis, como pudo haber sido aquel en la Argentina en el 2001, o algunas familias en particular, no es el grueso, pero no era así en un comienzo. En un comienzo dependíamos mucho más de las instituciones, ¿no? Así es. Todavía México es un país donde han inmigrado judíos de otros países, entonces también sigue habiendo apoyo de la comunidad a inmigrantes, y también hay un sector de la comunidad que necesita apoyo, por ejemplo, en el área de educación,
para poder tener acceso a la educación judía, una educación privada, entonces se necesita. Y el tema de la salud pública en México, digamos, no da abasto para atender una población tan grande, entonces el área de salud, la comunidad se dedica mucho al apoyo en salud, y especialmente en esta época de coronavirus, hemos creado fondos donde apoyamos a las familias en estas circunstancias, y las crisis económicas que golpean a Latinoamérica hicieron que tengamos que apoyar a jóvenes judíos, por ejemplo, en sus programas en Israel, en becas escolares y, por supuesto, en iniciar trabajos, iniciativas de emprendimientos. Entonces la comunidad judía está siempre ocupándose de que sus miembros puedan salir adelante. Creo que eso es algo lindo que me parece vale la pena resaltar, más allá de ahora vamos a ir para trabajar un poco el tema de las midot, las cualidades personales, esa noción de lo judío como una familia ampliada, ¿no es cierto? Que si hay un primo, hay un tío, hay un sobrino, hay un hermano, alguien que necesita algo de dinero para... Ahí es donde está la comunidad. Eso también es ser parte de la comunidad judía. No solamente compartir ritos, compartir comidas, compartir el estudio de la Torá, sino compartir la vida y ayudarnos, ¿no? Y creo que hay que hilot así, que creo que es la contracara. Leo, a mí siempre me permito hielo, es lo que le gusta poner algo de picante también, ¿no? Creo que la Kehilá de México, y a ver, quizás es un prejuicio desde afuera, es una Kehilá, como diríamos, cerrada. Quizás la Kehilá judía de Buenos Aires o la de otros lugares es como muy cosmopolita, muy abierta, también con muchos matrimonios exogámicos, y por fuera de la comunidad judía, mucho matrimonio mixto, pero muy vista como abierta y progresista, frente a lo que muchas veces vemos de la Kehilá judía de México, muy cerrada y muy conservadora con la C minúscula, ¿no? Con la conservador como movimiento. Así es una comunidad que tiene muy buena relación con el gobierno en México, es una relación estrecha, que el Comité Central, como si fuera la DAIA de Argentina, se dedica a cultivar esa relación. Es una comunidad que tiene un gran instinto de preservación, vamos a llamarlo, de cuidado, de apoyo mutuo. No sé si es que es cerrada, pero hay una intención de mantenerla, de cuidarla mucho. Voy a contar algo. Yo estoy todavía en los Shloshim de mi papá, Zichrono Libraja, que falleció hace unas semanas en Buenos Aires, y la gente de la comunidad no podía venir a la Shive por esta situación del coronavirus, y hemos recibido una cantidad de comida. Era la forma que la gente tenía de expresar el cariño, el cuidado, la compañía, y como no podían acercarse a la casa porque la Shive tenía que estar sentado, estuve sentado solo, tengo una hermana que llegó también para sentarse conmigo, pero una cantidad de gestos, así de enviar comida, de que todas las comidas, imagínense, 7 días, todas las comidas, 3 veces al día recibíamos comida de miembros de nuestra comunidad. Y eso es algo muy, muy característico de México, de observar, por ejemplo, las leyes de duelo, de observar todo el ciclo de vida, pero en una forma muy detallada, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Los 7 días de la Shiva y la gente llega para los rezos, en este caso no se pudo llegar, pero quisieron estar presentes y nos enviaron la comida y así el cariño. Eso es algo muy especial de nuestra comunidad y algo que nosotros fomentamos mucho. Muy lindo, muy lindo. ¿Elo, alguna pregunta más sobre la Kehilá de México? ¿Algo más? ¿Algún detalle para conocer? No, yo ya estoy. O sea, un detalle de color que... Sí. No, que hay un solo tipo JCC, un solo lugar deportivo que ahí van todos, digamos. Así es. Es un lugar hermoso, es un ejemplo, creo, para todas las comunidades judías, es excelentes instalaciones y lo compartimos todo, y ahí por ejemplo, mis niños que van a una escuela conocen a niños de otra escuela, o que van a nuestra sinagoga, conocen a niños de otras sinagogas. Pero una pregunta, ¿los ortodoxos van o no van? ¿O van todos menos ortodoxos? No, van ortodoxos. Hay un sector mucho más ultra ortodoxo que no va, no por ser el JCC, y bueno, es tal vez motivo para
Otra plática es porque perdieron el interés tal vez en el mundo del deporte. Ok. Perdieron el interés en el mundo del tiempo libre o de la interacción con otros judíos. Es un sector muy minoritario. Tenemos un número de gente ortodoxa muy observante que sí va, pero es cierto, hay sectores que esta interacción, también que una alberca no esté separada entre hombres y mujeres. Una pileta, Leo, hablas con la Y. La pileta, es cierto, Te la olvidaste pileta. cómo hablamos los argentinos, che, ¿qué pasó? La pileta. Sí, entonces es cierto, hay un sector que ha dejado de ir, pero hay muchos esfuerzos para que sigan pudiendo venir. ¿Sí? Por ejemplo, mantener lugares kosher para que todos se sientan parte, es una de las formas. Y eso, ¿no? Siendo una comunidad en general tan cerrada, ahí todos comen kasher, ¿no? La O mayor sea, parte de la gente observa kashrut en sus casas. Esto es algo muy particular de claro, México. Uri, eso no pasa en Argentina, que los conservadores coman kasher. O sea, en México No, sí. pero no solo el mundo conservador, o sea, la gente observa mucho kashrut en su casa, aunque fuera pueda no comer kasher, sus casas, hay un concepto como abierto, que la casa sea abierta, que todos puedan participar, que los cumpleaños sean en general kosher, una fiestita a la que puedan ir mis hijos, y algo interesante, por ejemplo, a gente que somos Shomrei Shabbat, hay una liga de fútbol de domingo, ¿sí? Que no tienen que jugar en sábado. Entonces, por ejemplo, hay una liga, no todos, pero el que quiere observar Shabbat, festividades, puede anotarse en una liga que es la Liga Roja, creo, y que juega solo los domingos. Creo que eso, Leo, también lo que hablas es interesante porque también nos permite, cuando vamos a ir conociendo la Keilah de Uruguay, la Keilah de México y el resto de las comunidades de Latinoamérica, creo que también es interesante ver el origen de la comunidad para entender la realidad actual. El origen de la comunidad judía de México era de una comunidad observante, mayormente del mundo sefaradí, luego del mundo ashkenazí, pero gente que ya venía con la shmirá de las mitzvot, con el cumplimiento de las mitzvot como el parte de su hora haim, de su parte de su vida diaria. En cambio, la comunidad judía argentina fue mayormente fundada por judíos idillistas o por judíos culturalmente judíos, donde el énfasis en lo religioso era mucho menor, por lo cual la idea, por ejemplo, yo cuando estaba en Estados Unidos, cuento esto que creo que nunca lo conté, cuando contaba la idea de los clubes o country judíos en Argentina, que quizás es el lugar donde más judíos se juntan, ¿sí? Son las instituciones más grandes en la Argentina, Hebraica, Koach, Maccabi, Sisab y todas las otras que no estoy nombrando en este momento, y que se juntan los sábados. Y en Estados Unidos, en mi Keilah súper conservadora de Queens, no podían entender, pero ¿por qué no estaban en la sinagoga el sábado a la mañana? Claro. Decía que, pero después de la sinagoga se van. No. Su vida judía pasa por eso. Entonces, claro. Son cosas que recién en los últimos años en la Argentina está empezando a pasar, porque veníamos de una comunidad judía donde la observancia de los preceptos no era lo central aquí. Así es. También es importante pensar cómo la comunidad judía interactúa con el país. Este también es un país muy religioso, es un país católico, donde, digamos, la religión ocupa un lugar muy importante en la vida cultural del país. Y, por ejemplo, estos ritos de muerte también ocupan un lugar muy importante. Entonces, no es de sorprenderse que los judíos en México observan mucho los rituales de muerte. Aquí hay un día de muertos muy importante, es un día que no se trabaja, que se visitan los cementerios. Entonces, sí, la cultura del lugar es también muy significativa, ¿no? Entonces, está bueno eso. Es importante entender eso. Los judíos suelen visitar, lo suelen también aprovechar ese día para ir a los Beit HaJaim, a los cementerios judíos, ¿o no? No, los judíos no. No es un día bueno para acercarse a los cementerios porque es mucha la cantidad de gente que va, pero los judíos sí observan mucho las leyes de duelo, no en ese día, pero sí en el Yortzeit, por ejemplo. La mayor parte de los judíos, incluso judíos culturales, observan el Yortzeit, van ese día a recordar a un ser querido en el aniversario de su fallecimiento. Aquí, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una gran figura, una gran peregrinación multitudinaria, y bueno, es un país con una, digamos, una efervescencia religiosa significativa,
y bueno, yo creo que eso también influye en lo judío. A Harón Habib, lo último, y pasamos ahora sí al tema de Midot. Algo que siempre me pareció interesante, y quiero que nos cuentes un poco, es, justo ayer estaba enseñando algo que tenía que ver con la mitzvah de Pidyon Shpuim, con esa mitzvah talmúdica de redimir a los cautivos, de que cuando un judío cayó en cautiverio, no que fue preso, ¿no? Sino que cayó en cautiverio, fue secuestrado y demás, como que la comunidad judía tenía que salir a redimirlo, a recuperarlo. Y siempre cuando yo lo enseñaba en el Talmud era una cuestión del pasado, cuando los judíos en los reinos cristianos eran secuestrados para ganar dinero, pero yo sé que en México, ¿no es cierto, Leo? No sé si siguen teniendo, pero hasta hace un tiempo sí tenían como un fondo especial por si un judío era secuestrado. ¿Esto es así o no? Bueno, quiero decir que el Comité Central, la organización que representa a la comunidad judía con las autoridades mexicanas, trabaja en estos temas y lamentablemente, digamos, me ha tocado estar en algunas situaciones de secuestros de miembros de nuestra comunidad y trabajamos junto con el Comité Central y las autoridades. Pero sí hay una organización dentro de la comunidad judía para el rescate, para la negociación, pero afortunadamente, quiero decir, gracias a Dios, hace muchos años que no tenemos, y probablemente sea uno de los motivos es que saben que los judíos estamos bien organizados para cumplir con esta mitzvah de Pidyon Shbuim. No hemos tenido en el último tiempo, pero sí puedo decir que en el comienzo de los años 2000 todavía había. En México ha bajado considerablemente la cantidad de secuestros por políticas del gobierno, por una lucha contra el crimen organizado, como se denomina acá, y también por algo que no solo el crimen se organiza, sino que decidimos los buenos también organizarnos. Entonces creo que eso también es importante y la comunidad judía está muy organizada en torno a este tema y cumplimos, sí, lo vemos como una mitzvah de liberar a los cautivos. A mí es un tema apasionante. Bueno, Leo, ahora sí, como siempre es un invitado para conocer a su Keilah, a su país, conocer un poco más las diferentes experiencias de los judíos en cada uno de los lugares que nos toca vivir. Y Leo, pero ahora también vamos a hablar un poquito en esta segunda parte del programa, de este episodio, sobre las Midot. Cuando yo te propuse trabajar un tema, ¿qué tema queríamos? ¿Viste? ¿Qué te parece, Guri, si trabajamos el tema de Midot, de las cualidades? No sé, ¿cómo traducirías Midot al español? Las virtudes, la palabra midá viene de medida, ¿sí? Y esto hace alusión a las medidas correctas. Y por ejemplo, ¿cuánto es correcto enojarse? ¿Cuánto es correcto, por ejemplo, ser generoso? Tal vez hablábamos de la generosidad, pero ¿puedo ser tan generoso de quedar en bancarrota, de llevar a la quiebra a mi familia para dar todo lo mío? ¿Sabes cuál es la medida correcta de esa virtud, de determinadas virtudes, de la generosidad, del enojo, de la paciencia, del kavod, del honor que uno debe recibir o puede recibir? Yo creo que es un tema muy interesante y quiero contar algo acerca de la educación judía. Mi educación judía comenzó desde muy pequeño en Argentina. Toda mi educación fue institucional, también en medios informales, pero fui a una escuela judía, primaria, secundaria, luego una... ¿A qué escuela fuiste? Contanos, ya que estamos. A ver, al Bialik Central, fui al Bialik Central. Bueno. Una escuela muy querida en Villa Crespo, y luego fui al Rambam, una escuela secundaria que mi mamá dirigía, y digamos muy prestigiosa así en el mundo de educación judía, y luego en el seminario rabínico. Pero este tema de las midot tal vez no se trabajaba, no se veía que ser una persona humilde fuera una virtud judía en particular que teníamos que estudiar, como estudiar Pesaj, o estudiar Yom Ha'atzmaut, o estudiar historia judía. No estudiábamos que tal vez la virtud de la paciencia fuera una virtud para aprender, o la ecuanimidad, ¿no? Cómo ser una persona moderada en sus juicios. Y luego con el tiempo fui conociendo que había toda una literatura judía al respecto, que comienza en el mismo Tanaj,
que crece en el mundo del Talmud, Pirkei Avot, que me tocó platicar con Uri y enseñar, y que tuvimos es tal vez un tratado dedicado a las buenas virtudes. Y luego si en la Edad Media el Rambam, Maimónides, escribe sobre estas virtudes, pero en el siglo XIX llega a su punto culminante, tal vez con Israel Salanter, un gran rabino que lo introdujo al mundo de las yeshivot. Yo creo que él quería llegar a todo el mundo, no solo a la gente de las yeshivot, pero en las yeshivot en particular se estudiaban estos libros, y tal vez el libro de las virtudes judías sea Mesilat Yesharim, un libro que a mí me encanta. Pero estamos hablando de Musar, Leonel. Así es, de Musar. Bueno, decilo, esto es Musar. Esto es Musar y es un Explica campo... lo que es Musar, explica lo que es Musar. Es un campo de la ética judía que ve cómo cómo tenemos que comportarnos, pero sobre todo qué virtudes tenemos que ir trabajando para superarnos, como esta de la humildad, como la gratitud, como la santidad. Y a mí me interesa mucho este tema porque a veces creemos que el judaísmo es nada más el mundo de la halajá, cómo observar Shabbat, o qué comer, qué se puede comer, qué no se puede comer, cómo observar. Pero a mí algo que tienen en común, quería decir algo que tienen en común. Me gusta, viste, hacer Shida, Jamí, cosa. Sí. Leo y Elo, que aparte acabo de darme cuenta que se escribe igual, es como un anagrama. Yes. Los dos son veganos, ¿ok? ¿Es vegano, Leo? Mirá que bien. Gracias, sí. Bueno, soy vegetariano hace mucho tiempo, pasé no por... estás a mi nivel todavía. No, fui Uri, vegano muchos años. Uriel tiene un Twitter él es como que un dice... ortodoxo, Elo. No, yo soy superior a ustedes claramente, pero Uriel tuiteó que algún día quiere ser vegano. Imagínate, lo puso en Twitter. Está ese tweet, ¿no? No lo borraste, ¿no, Uri? ¿Está? Sí, quiero ser, pero Ein Simcha Ela Bebasaru Beyain. Ahora estoy sufriendo estos 9 días, así que Así es. no hay alegría No, pero sino con carne y con vino. Yo fui dice la vegano, Gemara. yo fui vegano también. Y no pudiste aguantar. No, era complejo en mi vida, mi salud no acompañó el mundo vegano y era complejo con mi familia, con mis hijos, con la comida, muchas veces comía fuera de mi casa y era complejo poder mantenerlo, pero siempre tengo un gran amor a esto. Pero voy a hablar de cómo el tema de ser vegano, ser vegetariano, tiene que ver con este mundo del musar. Pero para, Leo, antes que sigas, yo quiero hacer una aclaración, por eso yo te pinché con eso de Musar, que eso es una gran división entre los ortodoxos. Yo estudié en Chabad, o sea, los ortodoxos de Chabad, en la yeshiva se estudia Hasidut, ¿no? Sí. Y los Litaim estudian Musar, ¿no? Así que es la parte... es. Entonces eso me parece que también estaría bueno que lo menciones, porque vos estás hablando como un misnaged, digamos. Yo que soy de Chabad, tipo, para mí eso es un misnaged. O sea, es tipo un término futbolístico, ¿no? Que es opositor, pero los Hasidim estudian Hasidut y los Litaim estudian Musar, ¿o no? Es la gran división de las yeshivot ortodoxas. Lo que pasa es que Israel Salanter, este rabino, Rabbi Salanter, tuvo una gran penetración en el mundo de las yeshivot de Lituania. Salanter es también en esa zona, era un gran talmudista, un gran... pero quiero contar dos cosas interesantes en este tiempo. Una es que Israel Salanter, en 1848, en la zona en la que él vivía, hubo una gran epidemia de cólera. Y él dio la indicación de comer en Yom Kippur. O sea, sus virtudes, su preocupación por la moral, por la relación con los demás, lo llevó a él mismo comer en la sinagoga en ese Yom Kippur en plena epidemia de cólera. Entonces es una gran figura para estudiar en estos tiempos también de epidemias. Y lo otro es que la relación con la comida, el mundo del musar dice, no tiene que ser solo a través de mutar sí, qué está permitido y qué está asur, qué está prohibido, sino que también, por ejemplo, comer de más puede ser una transgresión religiosa. ¿Entienden lo que quiero decir? Durante mucho tiempo el judaísmo clásico de la halajá
se dedicaba a si esto se puede comer o no se puede comer. Pero ¿cuánto comer? ¿Cómo comer? No era una preocupación de la halajá, por lo menos más clásica del mundo. Mientras que sea kasher, podés comer todo. Es la Claro. gran pregunta. Pero si McDonald's, no muchas veces, pero si McDonald's hace mal, si comer en exceso las grasas hacen mal, ¿te hace que sea kasher comer salchicha, aunque sabés que te hace mal? ¿No? Eso creo que me parece que es a Y la aquí punta a la entra que el vas, mundo Leo. del musar, y aquí entra el mundo del musar donde te dice, no todo lo permitido te lleva a una vida de santidad. Y ahí entra un concepto que se llama prishut, determinadas cosas de las que te puedes o deberías alejarte. Entonces, por ejemplo, podría ser en estos días alejarnos de la carne, ¿sí? Decir, bueno, está permitida, es kasher, pero no es lo mejor que puedo comer. Entonces, ¿cómo incluyo esto en mi vida judía? Y esto es un tema que a mí me apasiona. O, por ejemplo, nuestra relación con la comida, con el sexo, con los bienes materiales. Vamos a decir, uno puede tener, el judaísmo no es una tradición religiosa ascética de no tener bienes materiales, pero ¿qué es lo correcto? ¿Cuánto tener? O, por ejemplo, el enojo. El enojo. Muchas veces nos preocupamos del largo de los tzitzitos, de si se puede usar esto o no en Shabbat, pero no nos preocupamos de algo que nos lleva a la mayor parte de nuestras transgresiones, que tiene que ver con el enojo. ¿Usted se enoja mucho, Elo? Sí, no, mira, lo que vos decís me Oh, encanta sí, yo porque... soy un gran enojador. no, Uri es insoportable, se enoja todo el tiempo con todo el mundo. Pero lo que te quiero decir, a mí me encanta lo que decís, porque eso es una de las de lo que yo me daba cuenta, ¿no? Cuando era más ortodoxo practicante, que decía todo esto del recato, que si la manga llega por acá, que no en Shabbat no te puedes tirar a la pileta porque la malla se seca. Yo decía, pero es una estupidez eso, que me hace, no me voy a meter en una pileta, hace calor, me meto todo lo que quiero y me seco con una toalla, no tengo ganas de escurrir. Y nadie se preocupa por ser mejor persona, que es lo que yo pensé que para eso venía la religión. Pero mejor persona con el otro, ¿entendés? Con Ben Adam Lejaveró. Entonces, a mí me parece bárbaro lo que vos estás diciendo, porque de verdad de eso se debería tratar de la religión. Pero yo digo otra cosa que soy bastante polémico en eso. Yo digo que todas las personas que conocí que hicieron teshuvá, que se hicieron más religiosos, exacerbaron sus defectos, ¿entendés? Porque ahora en nombre de la Torá y de Dios hacen todo peor, ¿entendés? Como diciendo, no le hablan al padre y a la madre porque no comen kasher, no llevan a los chicos con los abuelos porque la abuela no tiene recato, ¿entendés lo que te quiero decir, no? Como Sí. que es una licencia para hacer pavadas que el uso humano te dice, che, escúchame, andá, o no van al casamiento de un hermano. Yo tengo una anécdota de una persona que el hermano se casó con una persona judía, hicieron todo, pero como las mesas eran mezcladas, le dijeron, no, me quedo afuera del casamiento, no entro al casamiento de mi hermano. O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Wow. Entonces, Bueno, eso va en contra de Musar, de todo este movimiento, esta literatura que tiene que ver con ofender al prójimo, el tema de la humillación. Tal vez lo que más conocemos es, de repente, la gente conoce la Yonah Rah, no hay que hacer la Yonah Rah. Pero bueno, uno de los problemas también de cuidar todas nuestras actitudes éticas es que a veces nos llevaría a cierto confinamiento y a minorar a veces nuestras relaciones, porque se imaginan cómo sería un mundo sin la Yonah Rah. Bueno, habría poca interacción humana, porque es parte de la naturaleza humana ir y contar cosas de los demás. Pero creo que sí tenemos que trabajar en estas midot, en estas virtudes. Por ejemplo, la virtud de la generosidad que hablábamos, la virtud de escuchar y pensar que todos son inocentes, ¿sí? que todos actúan para bien, actúan de buena fe. Yo sueño en un mundo donde se reconozca al judío, no porque usa kipá o tiene tzitzit o una mujer falda larga en el mundo, digamos, ortodoxo que mencionabas, sino porque digas, los judíos tratan mejor a sus empleados. Eso es lo que sueño. Porque dicen que la gente, alguna vez me pasó a mí, que me digan, quiero trabajar con usted, que es judía, porque sé que ustedes pagan más a las empleadas. Bueno, ese es mi sueño. Me dicen, ¿cuál es mi visión como judío?
que al judío se lo reconozca porque actúa con misericordia, porque actúa con bondad, con empatía, con solidaridad. Bueno, esa es mi visión de un judaísmo que creo que si sobrevivió, no es solo para comer matzá en Pesaj, sino para llevar estos valores y estas virtudes al mundo. Una cosa interesante, un minuto, Uri, que me parece súper interesante comparado con Uri, quiero que me digas tu experiencia, Leonel, es que acá, por ejemplo, en Argentina, que eso a mí me da mucha bronca, un rabino ortodoxo con Uri no se sienta, directamente, ¿entendés? O sea, no se sienta ni para dar una charla, capaz que no lo invitan, yo me acuerdo, no voy a decir nombre, rabino de Chabad, que si lo tenían que invitar a Uri, no le ponen rabino Uriel Romano, ¿entendés? Yo conozco una anécdota, ¿entendés? Que a Berman le ponían R. Berman, como que podía ser Rev, ¿no? ¿Entendés lo que te quiero decir? Están en esos detalles. Entonces, yo digo, ¿cómo están hablando los rabinos ortodoxos de un montón de cosas cuando a su prójimo judío, ¿no? Que es no sé, no lo quieren llamar colega, no lo quieren. Entonces, ¿cómo es tu situación en México? Uri quiero que hable por él, pero vos, ¿tenés la aceptación, por ejemplo, de los ortodoxos en México o te discriminan como le hacen a Uri? Buena. Bueno, sí, quiero decir una cosa. Hay decí la verdad, rabinos, decí la verdad. No, hay determinados rabinos que no se sentarían conmigo solo por... ¿viste? Pasa por eso, es una contradicción. Es un gran problema y hemos tenido situaciones así, situaciones muy... la verdad que avergüenzan en público, situaciones donde yo he llegado a un lugar donde fui invitado. No es que llegué porque quiero entrar o no me invitan y voy. Sino que fui invitado y ahí el otro rabino se entera que vamos a compartir la mesa. Sí. Ahora, ¿y qué hace? ¿Se va? ¿Se levanta a la mesa para no estar con vos o no? ¿Qué hace? Bueno, algunos se han ido. Me ha tocado que se han ido y son muy intolerantes. Y hay otros que con el tiempo fuimos ganando amistad que hacen que no pueda hacer eso. Pero lo ganamos con el tiempo. Lamentablemente no tenemos esa aceptación y estas midot tovot, estas buenas virtudes, a veces la política gana a estas buenas virtudes. Y vos, Uri, contá un poco cómo es. A ver, mira para arriba, Uri. Te voy a hacer... A ver, no sé. ¿Cómo te sentís? Hay de todo. Lamentablemente me parece que cada uno, vamos a aprovechar que estamos hablando hoy de midot, de virtudes, creo que cada uno de nosotros tiene que trabajar en diferentes virtudes y creo que algo gran parte del mundo ortodoxo tiene que trabajar, pero no me toca a mí ser parte de ese mundo, tiene que ver con la virtud de la tolerancia, del respeto, de la diversidad y del encuentro, ¿no? De cómo generar eso para con el mundo gentil y para dentro del mundo judío. Pero bueno, no voy a hablar yo de mis circunstancias particulares, pero creo que la plataforma aquí en PLF, varios rabinos ortodoxos han aceptado venir y juntarse y charlar aquí y demás, o sea que vamos a concentrarnos, como seguramente sea una de las buenas midot, concentrarnos en lo positivo, ¿no, Leo? Así es. Leo, yo quería hacerte esta pregunta, Leo, te quería hacer esta pregunta porque a mí me parece interesante, súper interesante este tema de las midot, de trabajar las virtudes de la óptica judía, porque hoy es un campo muy trabajado, ¿no es cierto? En muchas áreas, en el mundo secular, en el mundo académico, cómo mejorar como persona, incluso en los libros, entre comillas, de autoayuda, hay algo de eso también. Seguro, es un desarrollo personal. Es un desarrollo personal. Aquí la diferencia es que en el mundo de Mesilat Yesharim, por ejemplo, un libro que se estudia en las yeshivot, está basado en las fuentes judías. Y no siempre el pensamiento judío es igual al pensamiento occidental que es heredado del mundo griego. Por ejemplo, vamos a llamar... ¿Podrías dar un ejemplo? ¿Podrías dar un ejemplo de la eso? virtud de la humildad. Vamos a tomar la virtud de la humildad. La virtud de la humildad es una gran virtud en la Torá. Moshe es conocido como el hombre más humilde de todos los hombres. Imagínense. Ahora, en el mundo griego, en el mundo de la polis, en el mundo de Aristóteles, que va formando, ¿no?, la filosofía griega, la humildad no era una virtud, porque justamente tenías que hacer conocer tu nombre en la polis, vamos a decir, matam beseter, dar tzedakah sin que te conozcan,
ese es un problema en la filosofía griega, porque justamente si quieres difundir el valor, no sé, del altruismo, de la generosidad, y la gente toda hace matambe secter, entonces no darse de acá sin que se conozca a quién se da, entonces se genera una situación... Es contraproducente. Sí, contraproducente. Igual, entonces, perdón, Leo, sí. eso es una mentira más grande. Déjame joder, todos los edificios tienen el nombre de las personas, en México y en Argentina. No hay un templo, yo digo, saquen las placas, viejo. Saquen las placas de los templos, de los libros, las páginas, en el Unishmat, y pongo el nombre, apellido. Nosotros necesitamos generar donaciones para sostener nuestras No comunidades, me no nos importa, destruyas todo. vos también, no, déjense joder. Y después, Moshe, No, yo pero lo que estoy de quiero acuerdo. decir es... No, pero pará que te tiro la segunda bomba. Y después no estoy de acuerdo que Moshe es la persona más humilde. Es mentira. Es un dictador que estaba con el hermano. Y yo siempre digo, yo hubiese estado con Korah y hubiese luchado con Korah. Porque es un dictador, Moisés. Y a mí no me digan que es el más humilde, porque el tipo dice, y dijo Dios a Moisés, y dijo Moisés, y se murió Moisés. Déjense de joder con esa pavada que Moisés era la persona más humilde del mundo, porque no lo es. Pueden. Bueno, ahora quiero decir, aquí está muy bien, Elo, el tema de qué es la humildad. Tal vez la definición de humildad no es la misma que tenemos. Pero antes de eso quiero decir, es cierto, hay ideales a los que debemos aspirar, pero que hoy no tenemos. Ninguna comunidad puede funcionar si no ponemos los carteles de que esto fue donado por tal persona y todo. ¿Por qué? Porque tenemos un gran tema del ego. ¿Sí? Claro. Queremos que nuestro nombre aparezca, que nuestro nombre trascienda, que nuestros hijos y nietos vean el nombre, que los demás vean el nombre. Por supuesto. Pero eso no significa que, por ejemplo, a la hora de dar una tzedakah, que sea para ayudar para una medicina, ¿sí? Para un remedio, algo así, no lo pueda dar en Seter. Y en una comunidad como México, que la gente dona y digamos que hay edificios que se están construyendo, que se construyen y que llevan nombres de personas, hay también la misma persona que quiere que aparezca el nombre, después dice, yo en esto no quiero. Y yo creo que eso es un gran avance. Lo segundo es que, ¿qué es esa humildad? ¿La humildad es reconocer que no soy capaz? No, no es una autodegradación, ¿no? Una autohumillación. Yo creo que conocí una de las personas más humildes, un profesor en la Universidad de Jerusalén, que era un hombre brillante. Ahora, él no sabía que era brillante, él no sabía lo que había escrito, lo que había publicado, el reconocimiento internacional que tenía. Sí, él sabía. Pero él sabía que él logró lo que logró porque de alguna forma tuvo suerte, porque tuvo contactos, porque tuvo becas, porque mientras otros compañeros que eran igual de talentosos que él tenían que estar trabajando, él pudo estudiar más tiempo. Y esa es la humildad, es reconocer las capacidades, pero no atribuirlas solo a su esfuerzo y a su, vamos a decir, y a su trabajo, sino decir, hubo muchos factores que hicieron que yo llegara a esta situación. Y creo que esa es parte de la humildad, es reconocer también la grandeza de los otros. Entonces, Moshe... algo que nunca hicimos. A ver, para que va a contestar de Moshe, déjalo, a ver, dale. No, y Moshe... Dale, porque nadie me retrucó. Yo tiré la polémica y nadie me retrucó. No, Moshe, por supuesto que fue una gran persona, y su humildad fue que aunque él hablaba con Dios, no se creía Dios. Déjame joder. Y creo que eso es un gran paso, es conocer que él nunca iba a conocer totalmente a Dios. Nunca iba a conocer la realidad divina, sino que él iba a escuchar hasta un eco de la palabra divina, tal vez ni siquiera la palabra divina. Y también es esto, puede ser que históricamente él no haya sido el más humilde de todos los hombres, vamos a ponerlo en esta, porque era hombre, y porque es difícil ser hombre y ser humilde, aunque todos nosotros somos argentinos, y fuera de Argentina siempre hay chistes sobre los argentinos, sí, de que somos poco humildes. Sobre todo en México. Así es, en México ser argentino y humilde no va junto. Por eso vos hablás con la Y, no hablás como argentino, porque tenés miedo de que te discriminen.
Yo cuando voy a Entonces, México hablo así como hablo ahora digo, hablo, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Así, más tanguero de lo que soy acá todavía. pero, pero buscar la humildad, yo creo que son virtudes a las que tal vez no adquirimos, pero que son buenas que nos guíen en nuestro esfuerzo. Y bueno, creo que la humildad es una de ellas. Y quiero decir dos cosas. Una es, la humildad viene unida a la paciencia y a enojarse menos. Y la humildad viene también unida a no creernos mejor que los otros. Y creo que si nos reconocemos como los otros, ya con eso es un gran paso. Quiero contar Leo, sí, sí, dale. dos historias, una No, no, relacionada a la dale. humildad, A ver. que es la siguiente. Ustedes saben, hay dos rabinos del mundo liberal que se llaman Kushner. Uno se llama Harold Kushner y el otro se llama Lawrence Kushner. Y No Lawrence conozco. Kushner, ¿De dónde son? ¿De Estados americanos, Unidos? los dos son Americanos. americanos. Uno es muy famoso porque escribió el libro Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Y el otro es un rabino neomístico, neojasídico, pero del mundo reformista. Y Lawrence Kushner cuenta que él muchas veces iba a dar pláticas, charlas en diferentes lugares en los Estados Unidos y que muchas veces gente venía con el libro de Harold Kushner para que él se lo firmen. Y creo que esa es una muestra de la humildad, que él reconocía en ese momento que él no era tan importante. Entonces, bueno. yo creo que está bueno no creerse tan importante. Lo segundo es que había un rabino que era el gran rabino de Dniepropetrovsk, vamos a decir, el shtetl donde nació Miseid. Y todos lo llamaban el gran, el gadol y el importante. Y él decía, pero en mi casa me llaman Shimele. Y creo que eso es lo importante. Es decir, afuera puede parecer que tienes gran nombre y todo, pero los que te conocen de adentro saben que eres Shimele. Eso es por un lado. Y lo otro es que ojalá podamos trabajar en estas virtudes, en virtudes que en última instancia, yo creo, Elo, que todas las mitzvot son un vehículo para adquirir estas virtudes. Igual, Por ejemplo, perdóname, contenernos en la comida, contenernos en nuestras relaciones materiales. Y yo creo que incluso en el mundo ortodoxo que vemos, no hay una relación sana, por ejemplo, con el dinero o con la comida o con la fama y el prestigio. Entonces, en todo el mundo judío hay que trabajar en esto. Y me encantaría que se unan, ¿sí?, al trabajo en Midot Tovot. Igual para cerrar el tema de la humildad, vos sabés que Boreolam, como dicen ahí los turcos de México, puso a la mujer, a la esposa. O sea, eso te saca, o no, más que como te dicen Gmail en la casa, es como te dice tu esposa. Así las es. esposas vienen al mundo, la de Uri no es la excepción, yo te puedo dar fe, que todo el tiempo te están dando palo. No sé cómo es tu esposa, pero vos estás casado con una rusa, porque encima Uri es sefaradí, y todo sefaradí tiene un sueño de casarse con una ashkenazí rubia, porque, para que le salgan los hijos rubios, como Uri. Vos te casaste con una ashkenazí o una sefaradí, Leonel, eso lo tenemos No que con saber. una ashkenazí. Viste, otro turquito más, viste, cumpliste el sueño. Así es. Y mi esposa es la gran maestra de todas estas virtudes. Ella es una Eshet Hail y las tiene todas y yo trato de aprenderlas de ella. O sea, te tiene todo el día retándote, me doy cuenta por lo que estás diciendo. No, pero me recuerda siempre que soy... No, yo quiero decir que... Dale. Me recuerda siempre que soy Leo. Me recuerda siempre que no soy esa figura tal vez que conocen pública, sino que hay una historia de un rabino que va a ir a hablar en Yom Kippur y la esposa le dice, pero no te olvides de cuando vas a bajar, es antes de Yom Kippur, bajar la basura, ¿no? Sacar la basura de la casa. Entonces siempre te vuelven a poner en tu lugar. Sí, sí. A ver, Uri, Eso, me parece que estas metáforas, esas historias son espectaculares, Leo, y creo que hay veces que muchas veces, yo he conocido muchos rabinos, y lo digo acá, lo digo enfrente de Leo, ¿no es cierto? Cuando está en Rashi, traen Parashat Noach,
que se dice la mitad del shebach de las personas frente a las personas y la otra mitad en oculto. No le puedo decir todas las cosas buenas frente a las personas, pero yo he conocido muchos rabinos, me ha tocado conocer muchos rabinos en la vida, y creo que cuando Leo me dijo que quería hablar de midot, sobre virtudes, dije, es uno de los únicos 2 rabinos que yo realmente puedo conocer con nombre y apellido, que no solamente conoce los textos, de Israel Salanter, del Mesilat Yesharim, de otros textos que ahora quiero que nos digas para aquel que está interesado en conocer un poco más de cuál, sino que también las vive o las intenta vivir, y que trata de vivir acorde con esas midot, así que me pareció espectacular, no solamente alguien que intelectualmente conoce sobre el tema, sino que lo aplica a su vida. Y quiero hacer, Leo, antes de terminar, 2 cosas. Bueno, en Vamos primer a hacer lugar, un muchas poco de... gracias, Uri, por tus palabras. Pero es Tratamos de verdad. hacerlo, No hay que hacer gracias. No, sí. Yo quiero hacer un ejercicio, a ver, Leo, si nos sale bien o mal. Vamos a decir, porque en la tradición judía no es solamente que se demarcan, bueno, cuáles son las buenas midot a tener, sino cómo trabajarlas, ¿no es cierto? Así. De alguna forma. Sí. Entonces yo tengo una pregunta, voy a empezar yo como en la John Ben Aminadab, me voy a tirar yo a la piscina, a la alberca o a la pileta, para que nos entiendan en todo Iberoamérica, y después Elo. Yo creo que si yo hay 2 cosas que tengo que trabajar, mías que son malas. Una es la poca humildad y que me enojo mucho. Entonces, ¿qué diría la tradición? Y después, Elo, pensá vos también, no te hagas el distraído. No, pero yo ya ¿Qué tengo me la diría respuesta a mí? porque ya lo... ¿Qué me diría a mí Musar? ¿Qué me diría a mí el trabajo de las midot para trabajar esas cosas? Bueno, están relacionadas. Están relacionadas. Como yo te dije, el enojo Sí, y la antes lo dijiste, humildad sí. van a veces juntas, porque no es la dificultad también de aceptar que... Bien, tengo un 50% de descuento, hago 2 por 1. Sí, entonces es siempre el mismo shoresh, la misma raíz, la misma raíz. Una es entender que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que nadie tiene una sangre más roja que los demás. La otra es saber que a veces, aunque parezca mentira, la humildad viene de una verdadera autoaceptación y hoy lo llamamos autoestima. Antes decían, bueno, es que la psicología moderna, bueno, en el mundo moderno a esa virtud de estar bien estable sería la autoestima. Y una autoestima adecuada nos ayuda a ser humildes, porque no tenemos que mostrar a los demás lo que somos porque estamos seguros de quiénes somos. ¿Sí? Tenemos aunque parezca mentira, uno podría decir, no, justamente tiene mucha autoestima, mira cómo habla y mira cómo se muestra, pero cuando uno tiene mucha seguridad de quién es, entonces no necesita enojarse y no necesita tal vez mostrar a los demás, puede ser lo que sabe o lo que logra. Ahora quiero decir algo, Uri, los que te conocemos, es que tú tienes muchas virtudes. Y tienes por qué entonces, digamos, mostrarlas o compartirlas. Y lo extraño es que en el mundo de hoy, el mundo contemporáneo, el mundo occidental, es poco valorada la humildad. Y por eso yo creo que en el mundo judío hay que trabajar más en esto, porque nadie va a querer en un currículum, ¿no? Mostrar, decir poco de uno. Nadie va a querer en espacios públicos no aparecer como una persona importante. Pero yo creo esto, ¿no? Tu casa, como dijo Elo, tu esposa te va a ayudar siempre a llegar a la tierra. Tu esposa te va a ayudar. Y también tus hijos te van a ayudar. Eso es lo que creo. Ahora, quiero decir algo sobre Moshe. Hay un comentario que dice, todos los profetas veían en una aspaclaria meirá, como un espejo, y creían que veían. Pero Moshe miraba en el espejo, digamos, no sé cómo se dice, como en un vidrio, que sabía que la luz se refractaba en él, pero él sabía que no veía finalmente la luz. Y yo creo que ese es el mensaje de la humildad, saber que finalmente nunca tenemos la razón, saber que nunca vimos toda la luz, saber que nos equivocamos mucho, contar hasta 10, contar antes de enviar el Twitter, antes de
darle el enter. ¿Cómo me conoce Leo? Eso podría ser. Ahora quiero decirte algo más, y es, a ti que te gusta mucho estudiar, por ejemplo, buscar todas las razones que podría tener el otro para estar en esa posición. Cuando ya las hayas encontrado, el enojo se te fue. Tú, Elo, ¿quieres algo que quieras preguntar? No. Te voy a contar una historia del Musar. Ahí está. Quiero contar una historia de Musar. Pero pará, contate una historia del Musar como me gustan a mí, que se terminan muriendo. ¿Viste esas que no cumplió Shabbat y se murió? Que no comió, que tenía los tefilim un poquito dado vuelta y le cortaron la cabeza cuando iba cabalgando con el caballo. Contate una así bien de Musar del infierno y que se mueren todos, porque así son todos los turcos de México. Todos se mueren. Yo iba en Shabbat en México, me contaban todos maíces, todos se morían. O sea, o sea, si no te secuestran, te matan con un maíz ahí en México. No, bueno. Bien de turquito que se mueren todos por no respetar Shabbat, por no... No son el estilo de mis historias, pero quiero decir que esas historias tienen como objeto lo mismo que los números del COVID tienen hoy en día. Claro, y es asustar. Asustar. Obvio. Si tú dices, hoy se enfermaron 40 personas, hoy se enfermaron 80. A nosotros tenemos un correo interno de la comunidad que nos dice no solo cuántos hay en México, sino cuántos de nuestra comunidad judía se enfermaron hoy. Claro. Entonces, eso te da más miedo, porque dice yo estoy en relación con él, y mis hijos van al centro deportivo con él, y van al movimiento juvenil. Entonces, esa es la educación a través del miedo, porque es interesante que nunca nos cuentan cuántos mueren de accidente de tránsito hoy. Oh. Yo creo que hoy murieron más de accidente de tránsito que de COVID, pero la gente tiene hoy miedo al COVID. Yo también, es otro sueño que tengo, tanto para las comunidades judías del mundo como para Israel en particular, es que nos reconozcan como judíos porque tenemos menos accidentes de tránsito, porque somos más cuidadosos al conducir. Es cambiar la percepción de lo que ser judío significa. Pero voy a una historia muy famosa de Rabbi Salanter. Bueno, contate una, porque yo ahora me acordé, por ejemplo, una vez vino un mexicano en un Shabbat, contó una historia de un deportista y que se termina muriendo porque en un momento no entrenó en Shabbat y dice, y esa persona que murió es uno de los atletas israelíes que murieron en Múnich. ¿Viste? Fue así. Tipo, digo, wow. Es todo mentira, pero tienen una capacidad de matar gente en nombre de la Torá impresionante. Bueno, yo voy a contar una que es terminemos con algo lindo. Para trabajar en las midot, en las cualidades y las virtudes, y es una famosa historia de Rabbi Israel Salanter que manda a sus alumnos a ver cómo trabaja el zapatero. Y el zapatero era una tarea muy común en Europa Oriental, en el mundo de Lituania, ¿sí? Y los alumnos van y lo ven trabajar al zapatero. Y el zapatero está remendando los zapatos y llega la noche y está trabajando a la luz de una vela. Y la mujer le dice, vamos, ya ven a cenar, ya es tarde. Y el zapatero le dice, no, querida, mientras arde la vela, todavía se puede hacer algo. Y vuelven los alumnos y le dicen al rabí lo que acaban de escuchar. Y el rabí le dice, ¿vieron qué tzadik, qué hombre justo es el zapatero? Y los alumnos no entienden por qué. Y los alumnos le dicen, pero maestro, ¿por qué es un tzadik? Y Rabbi Israel Salanter le dice, a ver, cuéntenme qué es lo que vieron. Y le dicen que estaba trabajando a la luz de una vela, que quería que interrumpa el trabajo y se vaya a cenar, pero él dice, mientras arde la vela, todavía se puede hacer algo. Y Israel Salanter les dice, ven, es un tzadik. Mientras arde la vela de la vida. Mientras tenemos tiempo, siempre podemos hacer un tikún. Podemos hacer una reparación de un aspecto de nuestro ser, de nuestra personalidad. Y de esto se trata un aspecto del judaísmo que quería compartir con ustedes. Un judaísmo que nos llama a trabajar en nosotros mismos para que el tikún que esperamos en todo el mundo comience en casa, ¿sí? Comience con cada uno de nosotros. Así que seamos como el zapatero. Me gusta. ¿Sí? Seamos como igual esperaba a alguien que se muera, ¿no? La verdad no me gustó a mí, te soy sincero, esperaba algo más sefaradí, más tratemos de remendar nuestros zapatos, tratemos de remendar nuestras zonas más fragmentadas de nuestro ser
Y bueno, y justamente es contracultural esto, porque yo decía, trabajar La versión que le en contaron a él, la versión que le contaron a él o de la historia era que después la vela se cayó y se prendió fuego a la Eso iba a casa. decir, iba a decir exactamente lo mismo. Que ese Y zapatero, ahí se termina. una vez, ¿entendés? Sin querer tenía un alfiler en el traje, salió en Shabbat al dominio público y por eso se prendió la vela y se murió. Y todos los turcos Bueno, se sí, quedaron. hay No, también. Leo, yo te quería, vamos más allá del chiste. Realmente me reía. Hace tiempo que no me reía tanto como en este episodio de Pieles. Pero quiero, Leo, alguien que está interesado de habla hispana, de conocer un poquito más sobre las midot, ¿hay algo escrito en español? Bueno, ¿Hay algo que tú hay recomiendes? hay un instituto en Estados Unidos que se llama el Instituto Musar. Después podemos poner el link. Ponemos el link nosotros. Sí, y hay un libro de Alan Morinis que se llama Everyday Holiness y que va trabajando cada una de estas midot y también la escalera de Jacob, está escrito en inglés, pero trabajan en las midot. Y es un libro muy accesible a todos y el Musar Institute trabaja en programas que hacen llegar prácticas para las midot. Y bueno, es una forma de tener ejercicios también. Por ejemplo, les voy a decir algo que aprendí de un maestro. Cuando quieres criticar a una persona, me dijo, mira, si tú piensas mal de esa persona, ponte en el lugar de su papá. ¿Qué pensaría su papá o su mamá acerca de él? Y yo creo que ahí hay una gran enseñanza. Es decir, a veces juzgamos con midat adin, ¿sí? con rigidez, siendo muy estrictos, y con nosotros no aplicamos la misma vara, pero si tratamos de juzgar al otro como lo juzga su papá o su mamá, vamos a ser más flexibles. Muy lindo, Leo. No, me encantó esta noción de también la midá, las midot como las virtudes, pero también como medidas, como esta noción del Derech HaMelech, del camino del medio, donde quizás todas estas virtudes, quizás la humildad en exceso no es positiva, algo de no humildad hay que tener para tener energía. Quizás la anulación del enojo también está mal, porque hay situaciones donde ameritan enojarnos, pero el ego por las nubes o el enojo por las nubes, es encontrar la medida, y ya que en la misma palabra de midá sea la medida correcta de las cosas, creo que ahí ya hay toda una Torá para develar y demás. A Jarón Habib, ahora sí, solamente para terminar, un ping-pong. ¿Te animás? Un ping-pong que estamos haciendo Claro con que todos sí, los justo. invitados de Pieles. Bueno, Sí, para conocerte un poquito más a ti, Leo, el rabino No tenés Leo que Levi. fundamentar la respuesta, es ping-pong. Es así, Uri te lo ping-pong. dice, vos le contestás en una palabra, nada más. bueno, cómo no, con gusto. ¿Cuál es tu pasuk preferido? El versículo preferido bíblico. Lej leja, vete a la tierra que te prometo, que le dijo Dios a Abraham. Next. ¿Y cuál es el relato bíblico que más te llega? El arca de Noé. Next. ¿Y cuál de los personajes o de Tanaj o de Hazal de la tradición rabínica te sentís más identificado, Leo? Con Rabbi Akiva por el amor al prójimo. Creo que ¿Y es cuál la es- regla fundamental de la Torah. ¿Y cuál es tu Hag preferido? Pesaj, definitivamente. Lo recuerdo desde mi infancia. Y de las 613 mitzvot, si vos tenés que decir, vine al mundo, esta es mi mitzvah. Esta es mi mitzvah, la que más alegría te da. Muchas mitzvot me traen alegría, pero creo que agradecer por lo que tenemos. Poder pronunciar bendiciones, reconocer lo bueno que ya hay en mi vida y no que voy a recibir, sino que con lo que ya cuento. Hakarat Hatov. Es otra de las midot, ¿no es cierto? Otra de las virtudes. Tener esa mirada cara tato. Y Y en relación a, ¿cuál crees que es el pensador judío más importante de la historia? el más importante, no sé, pero uno de los grandes pensadores judíos, Yeshayahu Leibovich. Bien.
Esa es nueva, nunca la dijeron esa, ¿eh? Ah, Y bueno, después, lo ¿a qué admiro lugar te mucho. gustaría, a qué momento de la historia judía te gustaría transportarte, Leo? Me gusta mucho la época de los Hanutzim, de aquellos que llegaban a la tierra de Israel para trabajar la tierra y transformar los pantanos en tierras fértiles y poder construir el Estado de Israel. Y si pudieses hablar con algún personaje de la historia judía que ya no está vivo, ¿sería Leibovich también o elegirías otro? No, creo que tomaría tal vez a un, no sé, a pensadores, no sé, a Martin Buber. Creo que me gustaría hablar con él. ¿Qué significa tener un encuentro yo-tú, encuentros profundos? Y recuerdo que tuvimos al doctor Danny Feinstein hablando también sobre filosofía judía contemporánea y uno de los autores que vimos fue el Martin Buber. Y sí, para terminar, últimas dos preguntas. ¿Para qué vale la pena seguir siendo judío hoy, Leo? ¿Qué le dirías a un joven o a un no tan joven que se pregunta en este mundo abierto, plural, para qué vale la pena seguir siendo judío? Para trabajar en las midot, para trabajar en las virtudes, en las cualidades personales, en una contracultura al mundo judío. El mundo judío tiene mucho para ofrecer, para irradiar luz, y vivimos en una época donde se confunden a veces los valores, y creo que esta idea de qué es una vida bien vivida, cuáles son los modelos de ser humano que la Torá, en su sentido más amplio, nos presenta, vale la pena ser judío para llevar la gratitud al mundo, la humildad, la paciencia, el anger management, contener un poco el enojo, un mundo que parece tan violento. Bueno, Elo, acá vamos a concluir el episodio número 94 de PLF, habiendo conocido un poco más de la historia judía de México y la comunidad actual, aprendiendo un poco sobre las midot, sobre las virtudes. Así que, Leo, un placer y muchas gracias. Elo, nos vemos en el próximo episodio. Leo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto escucharlos y aprender de ustedes. Gracias. Chao.